Muy buenas tardes, tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder dar inicio a nuestra materia teoría política y para ello vamos a guardar un minuto en lo que se continúan agregando el resto de los compañeros para que en ese mismo sentido pues pueda llevarse a cabo nuestra disertación de manera habitual y llevar a cabo nuestra primer sesión del día de hoy. Por favor, les pido que conforme se van agregando a la sala, me puedan informar si me ven y si me escuchan de manera correcta para que en ese mismo sentido también pueda informar. Les tomaré una foto, si me lo permiten, para mandarlo en el grupo, ya que me informan que no podían tener acceso. Sin embargo, conforme me vayan apareciendo en la plataforma, es como yo les voy permitiendo. Muy buenas tardes. ¿Me ven y me escuchan de manera correcta? Les pido, por favor, si me pueden informar. Muy buenas tardes, La veo, la maestra, de mi escucho. parte. Claro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, si ustedes lo Sí, permiten, buenas tardes. gracias, muy buenas tardes. Si ustedes me lo permiten, entonces damos inicio con nuestra primera sesión virtual para que podamos aprovechar de manera pues más productiva nuestra hora. Si ustedes me lo permiten, entonces damos inicio a la materia es teoría política y mi nombre es María Catalina Domínguez Nájera y es un placer en esta ocasión ser partícipe en su proceso formativo. Y tal como se los compartí a través de nuestra planeación y programación de estudios, el día de hoy abordaremos los temas inherentes a la unidad número 1, que de manera genérica nos habla propiamente de las ciencias que estudian al fenómeno político y también los partidos políticos, cómo influyen los grupos de presión, cuál es el concepto de política, cómo ejercen estas ciencias, ¿no?, que estudian el fenómeno político, cómo incide el poder de manera genérica y cómo también el poder trastoca los efectos de la ciencia política o también conocida como la teoría política, cómo fue el proceso evolutivo y todos aquellos métodos que inciden dentro de la teoría política y, repito, demás elementos que sin lugar a duda pues son importantes para que nosotros de manera específica conozcamos la teoría política de manera genérica. Por tanto, bueno, vamos a partir previamente acerca del reconocimiento de la conceptualización de política. Cuando hablamos nosotros de política, vemos que de manera específica debe de venir a nuestra mente todo aquel conjunto de actividades que en un momento dado tienen que ir vinculadas o tienen que tener una estrecha relación con todas aquellas decisiones que van a emanar de un grupo en específico, ¿no? O también de otro tipo de relaciones que existen entre personas que ostentan un grado de poder, obviamente dentro de una colectividad, ¿no? Por ello se integran los individuos como ente social. Al unirse un grupo específico de individuos, empiezan a tomar una serie de poder o una serie de posicionamiento superior al resto de la colectividad y de forma organizada se empiezan a tomar decisiones. Ahí estamos hablando pues de política. También vemos que dentro de política entran otros elementos como también aquellos que se encargan de establecer el bien común, de establecer o de regular las relaciones o los recursos y también en ese mismo sentido, generar un estatus dentro de una colectividad. Cuando nosotros también estamos hablando de manera específica del poder, vemos que empieza también a tener otra significación, ¿no? De manera específica vemos que poder y política empieza a tener una terminología amplia en el sentido de poder hablar del gobierno, de las naciones o de la forma en que empieza a tener un vínculo el individuo, empieza a tener un vínculo el Estado y empieza también a tener un vínculo una organización y una estructura. Por eso, como les decía, hablar de política es también empezar a identificar formas de distribución de poder, formas de organización social, pero también formas de organización dentro de un gobierno, la estructura de un poder. El poder vemos pues que en su ejercicio empieza también a determinar cómo se ejerce el poder, cuál es el fin que persigue y cómo puede ir enfocado en dirimir todos aquellos conflictos que emanan dentro de una colectividad. Cuando hablamos de política, vemos que esta emana primeramente de la típicos, ¿no? Y también vemos que tiene una raíz específica del griego que es política y que de manera específica hace referencia a la
cosa pública. ¿Por qué la cosa pública? Porque es aquella que emana específicamente del individuo. ¿Y por qué hablamos que el poder de manera específica primeramente lo tiene o lo tenemos nosotros como individuos? Si nosotros lo particularizamos en nuestro día a día, nosotros de manera individual, la propia Constitución nos confiere el poder a través del sufragio para que elijamos de manera libre, consciente y democrática a nuestros representantes, ¿verdad? Entonces, aquí nos está otorgando un poder, pero en lo individual. Sin embargo, cuando nosotros ya designamos a un representante, llámese a un presidente de la República, llámese a un diputado, a un senador, etcétera, ahí estamos nosotros ya no ejerciendo el poder en lo individual, sino ahora la suma en masa de poder, lo que en un principio lo tenía Domingo, lo tenía Catalina, lo tenía Jaime, ahora la suma de estos poderes van en un momento dado a determinar y a generar un poder absoluto. Este poder absoluto es la mayoría que elige ahora sí a sus representantes. Pero vuelvo a repetir, ¿de dónde emana? Por eso nos dice que es la cosa pública. Lo que primeramente tienes tú como individuo para elegir a tus representantes y luego lo que nosotros como individuos, pero que pertenecemos a una sociedad o a una colectividad, ahora ya se va ampliando ese poder para que luego entonces el poder del pueblo se confiera a una sola persona o en este caso a un representante de Estado. Este representante de Estado, ahora sí, que sale del pueblo, porque en teoría, ¿no? Es del voto del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entonces, el derecho que esté ejerciendo, que también emana de la parte organizacional, ¿no? De la parte orgánica de nuestra Constitución, donde nos confiere también uno de nuestros derechos es votar y ser votado. Ahora ya efectuamos nuestro derecho al voto, ahora vamos a ejercer nuestro derecho a ocupar un cargo público. Ahora ya va a ser Domingo como presidente de la República, ¿verdad? Entonces, ahí Domingo va a asumir una representatividad, va a asumir un poder, pero ahora este poder ya no nada más va a ser limitado a título particular, sino ya va a ser en representatividad de toda la nación, porque si estamos hablando que es un presidente de la República, entonces él puede tomar una decisión a nombre del pueblo para poder suscribir un tratado internacional. Él también puede tomar una decisión a nombre del pueblo porque se supone que nosotros le conferimos ese poder al momento de estar designándolo como representante. Entonces vemos cómo el poder desde lo mínimo que es el que nosotros efectuamos hasta la persona que a través del voto del pueblo ejerce una representatividad, continúa en diferentes posicionamientos, pero ejerciendo un poder. Y ahora ya no nada más, repito, a título individual, sino como miembro de una estructura gubernamental. Y ahí estamos hablando de la forma de gobierno dentro de nuestro territorio, que más adelante vamos a ver las distintas formas de gobierno, ¿no? Porque si bien es cierto, sabemos que existe la monárquica, ¿no? Que alude del autoritarismo, que también emana de los reyes, que es un poder heredado o que puede ser únicamente otorgado transgeneracionalmente, y en cambio el de nosotros que es republicano, representativo, democrático y federal, y ahí tenemos que diferenciar el poder, o sea, la forma de poder accesar al poder, pero también un sistema de gobierno, ¿no? Una cosa es cómo se llega al poder, la vía para llegar al poder, que es la democracia, el poder del pueblo, y otra es la forma de gobierno. La forma de gobierno, ya vemos que es la república, que continuamos hablando de la cosa pública, pero ahora ya como una forma de gobierno que está depositado en una persona, pero que es a consenso de todos, ¿no? A diferencia del autoritarismo de la monarquía, que es únicamente impuesta, yo funjo, yo soy tu monarca, yo soy tu rey porque yo lo impongo y porque se hace esto, ¿no? Entonces, aquí estamos, por eso les decía, tenemos que diferenciar una forma de gobierno y también la vía para poder accesar o para poder llegar a ese fin. Pero en cualquiera de estas está viéndose muy marcado qué cosa, un poder, ¿no? Porque el poder es, si nosotros nos sometemos a lo que una persona quiere, ¿qué es lo que pasa con Cuba? Porque la misma colectividad lo acepta, continúa otorgándose de esta forma impuesta el poder en determinado representante. Pero, repito,
porque el pueblo está asumiendo o está dando por sentado esa forma de imposición, porque en otros tipos de países existe una forma de poder accesar a un gobierno o a un poder a través de elecciones, precisamente porque el pueblo ejerce este poder. Entonces vemos cómo, independientemente de la forma de gobierno, cualquiera que ésta sea, existe una manifestación tácita de cómo se manipula y se ejerce el poder, y obviamente a través de la política. ¿Por qué la política? Porque, como vimos hace rato, es la forma de poder llevar ya sea la administración del pueblo, la forma de tomar acciones en representación del pueblo, la forma de administrar los recursos, la forma también de imponer una división de poderes, pero ahora, repito, ya hablando en torno de una colectividad. Cuando nosotros también continuamos hablando propiamente de la política, vemos que en ese mismo sentido también estamos hablando que la política empieza a gestarse o a reconocerse en el siglo V antes de Cristo, y específicamente Aristóteles es el que empieza a darle esta connotación al término política, específicamente en una obra donde alude a esta forma de poder, a esta forma de dominio y a esta forma de representatividad. Sin embargo, vemos que también al hablar de política han existido a lo largo de los años diferentes ciencias que emanan de la conceptualización de política y que también se complementan unas con otras, ¿no? Ahí podemos citar a la teoría política, la ciencia política, la filosofía política, la economía política, porque, repito, la política comprende tanto a la sociedad, comprende al recurso, comprende también al conocimiento del estrato social, porque al hablar de la filosofía política es también identificar a qué tipo de sociedad yo voy a validar o a qué tipo de sociedad voy a impactar, ¿no? No es lo mismo que nosotros estemos hablando, incluso un ejemplo, en nuestro propio territorio, no es lo mismo la ideología que se cuenta en los estados del norte, del centro y del sur sureste de la República. ¿Por qué? Porque quizás en algunos existe o se pondera mayormente los usos y costumbres, porque quizás en ese estado pues existe una mayor diversidad en grupos étnicos. Entonces, aunque nuestro mismo derecho lo reconoce, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos un derecho positivo mexicano y también tenemos nuestro derecho consuetudinario, porque no es algo impuesto, es algo que se reconoce a toda la población, porque es el derecho humano que tienen, tanto a poder ejercer una ideología, a una religión, etcétera. Y en ese mismo sentido no podemos ser violatorios a un derecho humano. Pero ¿por qué hago esta referencia? Porque incluso estando en un mismo territorio, en un mismo país, existen diferentes formas de conceptualización. Entonces, para poder sancionar o para poder regular o para poder proteger, primero tenemos que conocer la sociedad, el entorno en donde se están llevando a cabo determinadas prácticas, para que luego entonces podamos aplicar la política, ¿no? Un ejemplo clásico. No sé si en este grupo tenga alumnos de otros estados, porque me ha tocado del norte, del centro y del sur de la República impartirles sesiones, y cuando ese es el caso, bueno, se comenta, por ejemplo, los que son de Chiapas, no me dejarán mentir, en nuestro propio territorio. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Chamula? ¿Qué pasa, por ejemplo, con Orchuk, ¿no? Que son, y así puedo citar otros tantos lugares, ¿no? Donde, si bien es cierto, se deben elegir a los representantes o a quienes van a ejercer o van a fungir como presidentes municipales, y que debería ser a partir del voto, del sufragio, ¿no? Y que en muchas ocasiones, pues en estos casos, es en el sentido de una mayoría, pero no a través de una elección, sino también a partir de una práctica que se lleva a cabo a través de un bastón de mando. Y si eres mujer, entonces, aunque tú hayas ganado, quien va a ocupar o quien va a ejercer ese es tu esposo. O sea, determinadas condiciones que, repito, a pesar de que estamos en un territorio mexicano donde se encuentra debidamente señalado cómo debe ser la forma de poder accesar a un cargo público, pues también continúan tomándose en consideración y validándose también por el propio Estado estas formas sancionadoras o estas formas también de poder llegar a ocupar un cargo, ¿no? ¿Por qué? Porque si en un momento dado el Estado no acepta los usos y costumbres de esta colectividad, detona en estos, lo que más adelante vamos a ver, que existen estos grupos de presión que van a desestabilizar la paz social, y que luego entonces ya genera otro tipo de circunstancias, porque ya se está hablando de la vida de las personas, ¿no? Por cuestiones políticas. Entonces aquí es donde se tiene que sopesar, pero repito, por ello vemos que la política de manera amplia se relaciona con diversas ciencias, porque todas estas
también trastocan los intereses que la política, repito, de manera genérica va a regular para que exista un beneficio social. Porque recordemos que el derecho, ¿qué es el fin último del derecho? Generar y regular la paz social para que todos nosotros vivamos de manera plena dentro de una colectividad. En ese mismo sentido, es importante que nosotros también, al hablar de la política, vemos que esta se empieza a generar a partir de un estado de necesidad. ¿Y por qué un estado de necesidad? Si nos retomamos a la época en que el individuo, de manera específica, pues surge o se crea, ¿no? Y no vamos a ir en otra parte del mundo, vamos a regresar a cuando nosotros llevamos introducción al estudio del derecho o derecho romano, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros regresamos, hacemos como un coco wash y vemos que en ese mismo sentido, ¿qué se nos decía? Ah, pues que primero el hombre, cuando surge o cuando se crea o cuando existe, pues empieza a unirse a tribus, ¿verdad? Como una forma de vivir, porque el ser humano, pues no es un ente aislado, no es un ente social y por ende tiene que interactuar o relacionarse con más individuos. Y que en ese mismo sentido empieza a gestarse la ley del más fuerte, ¿no? Ya sea para tener mayor poder, para tener mayores mujeres, para tener mayor riqueza, para tener mayor alimento, para tener mayor propiedad. Y que en ese mismo sentido también empiezan a existir estos conflictos de tribu con tribu, ¿no? Para que en ese mismo sentido pues podamos empezar o generar mayor amplitud o mayor esparcimiento de nuestra tribu, llámese los aztecas, mayas, toltecas, chichimecas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué se toma todo esto? Porque independientemente de cómo se haya llegado a este poder del más fuerte, estamos hablando de un poder, pero cuando ya existía una forma amplia o cuando ya la tribu estaba por demás extensa, pues tenía que existir también una forma de poder regular. Y es ahí donde empieza a surgir la necesidad de la política, porque ¿qué se establecía? Pues se necesita que exista una organización en cuanto a una estructura. Y por eso, ustedes también, si regresamos al derecho romano, cómo se dieron cuenta que empezaron a dividirse, ¿no? Ah, ok, aquí los que se van a dedicar al campo, aquí los que se van a dedicar a la casa, aquí los que se van a dedicar a la recolección, aquí los que se van a dedicar, no sé, se me ocurre a la crianza, o aquí los que se van a dedicar a la lucha, ¿no? O sea, empezaban a establecerse por razones específicas de visibilizar qué era lo que podía potencializar de cada individuo para que en ese mismo sentido, si veo que Jaime es el más fuerte, ah, pues entonces cuando existan estas luchas de poder, Jaime voy a enviar como representante de nuestra tribu. Pero veo que Domingo es el que tiene pues mayor conocimiento en cuanto a la caza. Ah, pues entonces él se va a encargar de llevar el alimento por pues, concepto de animales y que en ese mismo sentido vamos a delimitar o vamos a establecer este tipo de circunstancias. En una forma específica, aquí estamos hablando de política y que si lo transcribimos a lo que hoy en día nos sucede, es lo que pasa. Si vamos desde la esfera más pequeña, que es la cuestión municipal, ¿por qué creen ustedes que existe el presidente de la República, pero que, perdón, el presidente municipal, pero que también existe su cuerpo de gobierno o su cabildo municipal, ¿no? ¿Por qué existen los regidores? Ah, porque cada uno también ejerce un poder porque si bien es cierto, el que tiene la máxima jerarquía es el presidente municipal, pero no se le puede dar el poder absoluto porque si no caeríamos en un autoritarismo. Tiene que existir este equilibrio. ¿Y por qué también existe esta distribución por razón de partidos políticos, llámese el verde, morena, etcétera, ¿no? Porque en ese mismo sentido todos tienen o deben de tener una participación, porque cada uno tiene una perspectiva distinta sobre determinados temas y aquí se tiene que ponderar el bien común antes que el bien individual y por qué también existen otros individuos que fungen como también regidores, pero que no son electos por mayoría del pueblo, sino que son regidores plurinominales, ¿no? Que muchos dicen que deberían dejar de existir y otros tantos dicen que no, pero bueno, lo cierto es que también tienen una participación y que luego entonces también tienen una voz y un voto. ¿Y por qué también, continuando con esa esfera jerárquica, hablando de la organización del poder, porque existe oficialía mayor, porque existe tesorería y nos vamos en otra escala? ¿Por qué existen los directores de salud, de seguridad, de limpia, de equidad de género, etcétera? Porque son todas aquellas necesidades, lo que anteriormente le decía, a Domingo le corresponde a la cuestión de alimento, a Jaime le corresponde la cuestión de lucha, entonces es como que dijéramos, a Jaime le va a corresponder
la dirección de tránsito o de policía municipal, ¿no? La cuestión de seguridad. Ah, pues entonces a Domingo le va a corresponder, se me ocurre, ¿no? La coordinación de grupos vulnerables. Ah, ok. Entonces vemos cómo es prácticamente lo mismo, solamente que se fue perfeccionando y se le fue otorgando una nominación, pero vemos cómo desde que el hombre existe, existe también el estado de necesidad por interactuar dentro de un constructo social y dentro de ese mismo constructo de poder organizarse y de deber organizarse políticamente hablando para que luego entonces todos tengamos un rol y todos dentro de lo que nos corresponde actuemos en beneficio común. Eso estamos hablando pues del fin último que se persigue dentro de una política. ¿Por qué? Porque aquí vemos que es esta forma de organización para tomar decisiones, para cumplir objetivos, para poder llegar a acuerdos y de manera específica para poder facilitar la vida dentro de una colectividad, ¿no? Ahí estamos hablando pues de lo que se conoce como la democracia, el poder del pueblo viéndose de manera manifiesta a través de esta distribución de competencias. También es importante reconocer que muchos indican que la política surge a partir del neolítico, cuando la sociedad empieza a organizarse de manera jerárquica y que es también cuando alguno de los individuos empieza a obtener el poder para que en ese mismo sentido pues puede ejercer esta forma de distribución de competencias. Cuando nosotros hablamos de la política es importante reconocer que existen características particulares que nos van a indicar que estamos hablando específicamente de política. Primeramente, reconocemos que la política de manera específica busca resolver todos aquellos conflictos que se susciten entre los ciudadanos o del individuo hacia el Estado, ¿no? Ahora ya materializando en nuestro día a día. Esta forma de resolución de conflictos, repito, es con el único afán de generar un bien común. ¿Por qué cuando hablamos del conflicto entre individuos? Si bien es cierto, sabemos que existen las autoridades jurisdiccionales a las que nosotros podemos acudir para que conozcan y resuelvan, pero también estamos hablando de una forma de política, porque muchos de ellos, para poder llegar a ocupar este cargo, pudieron o debieron pasar por un periodo de aprobación, ya sea lo que mandata cumpliendo los requisitos que el cargo amerita o realizando determinados lineamientos, como por ejemplo examen de grado, como por ejemplo cumpliendo determinados lineamientos, pero todo esto, ¿quién lo exige? No lo exigimos nosotros en lo individual, se exige de manera consensuada, ya sea por un grupo específico o en su defecto, por la misma colectividad que te está demandando este tipo de exigencias, ¿no? Y otros tantos, bueno, pues también emana del poder que le es conferido a un representante. Ejemplo, el presidente de la República. Nosotros elegimos al presidente de la República, pero él tiene esa facultad de poder elegir de manera libre, sin cuestionarle o sin que nosotros le solicitemos un cuestionamiento, quién va a designar para que sea el secretario de Relaciones Exteriores o quién va a fungir como el secretario de Hacienda, etcétera, ¿no? Él tiene esa libertad de elegir de manera libre su cuerpo de trabajo, ¿no? Entonces también emana del propio poder político porque en ejercicio de funciones una de sus encomiendas es estructurar, pero también es designar. Y esta designación lo va a tomar en consideración de acuerdo a lo que él estime pertinente, ¿no? Bueno, entonces vemos pues que de esa forma, en todas las esferas de gobierno existe también esa forma o esa búsqueda de solucionar conflictos. Otra de las características específicas de la política es que esta genera una forma de poder, sin lugar a dudas. Cuando nosotros estamos emitiendo nuestro voto, estamos, como hace rato les decía, manifestando un poder. Si yo soy electa para fungir como, un servidor público, estoy ejerciendo un poder. Si en este caso yo como docente estoy impartiendo una cátedra, me posiciona quizás de manera inconsciente sobre un poder en el sentido de poder requerirles, vamos a cumplir o deben de cumplir con estos lineamientos, les envío un plan de estudio, existen estas fechas para entregarlo, es un poder porque me está confiriendo para que yo tenga esa libertad de poder enseñar, de poder requerir, de poder calificar, de poder emitir
una calificación específica. De manera habitual estamos también manifestando un poder, ¿verdad? Aquí lo estamos materializando dentro de otra vía, pero ejerciendo un poder como tal. También cuando continuamos hablando de política, vemos que otra de sus características es que es llevado a cabo por individuos elegidos por los propios ciudadanos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que de manera específica, para poder llegar a ejercer una política, el mismo pueblo o los mismos individuos son aquellos que te van a dar esta investidura, ¿no? A veces nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué? O cuestionamos, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué el presidente o por qué el diputado? ¿Por qué el tal, ¿no? Pero para gusto o no, el mismo pueblo eligió a esta figura representativa, pero eso no significa que deba estar en su cargo durante el tiempo que la ley mandata. También a nosotros nos es conferido iniciar un juicio, pero obviamente otorgando todos esos medios probatorios ante la vía jurisdiccional competente para que si la autoridad, en este caso, lo estima pertinente, pueda abandonar o deba abandonar de manera anticipada el cargo por el periodo que le fue comprendido. Entonces, aquí por eso dice, el pueblo pone, el pueblo quita, de manera coloquial. ¿Por qué? Porque en efecto, nosotros elegimos por medio del voto que la propia Carta Magna nos faculta para poder determinar nuestros servidores públicos y también nuestra propia Constitución nos está otorgando esa facultad para que a partir de un número específico de individuos podamos ejercer un juicio cuando estamos en contra de las funciones, de las actividades o de, en este caso, del ejercicio del actuar que está teniendo X servidor público para que luego entonces, en caso de ser pertinente o en caso de poder demostrar lo que yo estoy manifestando, pues también se le destituya del cargo por el cual se le fue conferido, ¿no? Entonces, ahí es donde nos está indicando que es el propio pueblo o los propios ciudadanos quienes otorgan este poder, pero también quienes en un momento dado lo pueden restituir. También nos indica, al hablar de la política, que es una forma conjunta de actividades y de responsabilidades, porque también nosotros sabemos que ya en ejercicio, en ejercicio político, también son muy delimitadas todas aquellas funciones y obligaciones que emana de cada cargo, ¿no? Así como yo tengo un poder, o como en este caso Domingo tiene el poder como presidente de la República, también la propia Constitución te dice, estas son tus funciones, estas son tus limitaciones y este es tu campo de atención, ¿no? ¿Por qué? Porque así como tienes este poder para tomar decisiones, también a ti se te está obligado a que debas accionar en todos estos sectores en beneficio de la colectividad. Y también existen estas limitaciones al poder. ¿Por qué creen ustedes que nuestra constitución política, uno de los elementos importantísimos que se señalan es esta división de poderes, ¿no? Por ello existe nuestro poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, para que en ese mismo sentido no pueda uno sobre otro sopesar, porque luego entonces caeríamos en prácticas violatorias a la colectividad, ¿verdad? Actuaríamos nada más para un beneficio personal o de un grupo en específico y en detrimento del resto de la colectividad. Entonces, aquí cada uno les es conferida una actividad, en este caso, pues ya sabemos, ¿no? Los legisladores crear las normas, establecer todo aquello para crear, reformar, modificar, abrogar, etcétera. Aquellos que están dentro de la cuestión ejecutiva, en este caso, que son aquellos que se encargan de llevar por el buen camino la paz social, la cuestión de los individuos, todo lo que tiene que ver con las cuestiones ante instancias internacionales o, en este caso, sobrellevar o determinar la estructura con la que se rige un territorio. Y cuando estamos hablando del el ejecutivo, el legislativo y el judicial específicamente de hacer valer las leyes, de aplicar la norma jurídica, de dirimir conflictos, de proteger los derechos de las personas, etcétera, ¿no? Entonces, está de manera muy específica señalada cuál es el campo de atención que le corresponde a cada uno. Eso, por supuesto, no le está negando el derecho que puede tener uno sobre el otro. Ejemplo, el presidente de la República sabemos que si bien es cierto, él no puede crear la norma, pero sí puede presentar proyectos de iniciativa de ley y que en este caso lo tiene que otorgar al Congreso de la Unión para que en ese mismo sentido sea sometido a análisis, aprobación y determine si eso no es procedente. Pero eso no significa que porque eres presidente de la República debo aceptar lo que tú estás manifestando, porque repito, entonces ya no estaríamos hablando de esta división de poderes. Si te estoy confiriendo la facultad de crear la norma, pues entonces ahí estaríamos hablando de un uso de un doble poder.
Entonces, también eso es muy importante porque si bien es cierto, la propia Constitución también nos presenta esas cabidas, pero también existen estas formas de limitación para que luego entonces se actúe en beneficio social. Otro de los elementos importantes que nosotros debemos conocer al hablar del poder es que se encuentra de manera específica señalada dentro de las diferentes formas de gobierno y sistemas de gobierno, lo que hace rato comentaba, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la monarquía, de la república, cada una tiene una forma de manifestar el poder, sin embargo, cada una también tiene sus particularidades, ¿no? Una es impuesto y otro es consensuado, ¿no? Uno emana de la voluntad del pueblo y otro es impuesto al pueblo, ¿no? Es importante también que cuando nosotros estemos continuando hablando de política, también empecemos a identificar que la política es aquella, o muchos denominan como el arte, como la doctrina, de poder establecer aquellas formas de gobierno en que se rigen los estados, o también la forma en que toman decisiones, la forma en que se crean las instancias administrativas, la forma en que se ejerce un liderazgo y que esto va a tener cabida a partir de los representantes o la participación de los representantes que van a fungir como ente de toda la colectividad, es decir, que van a actuar en favor o en voz de los representados. Cuando nosotros también continuamos hablando de política, vemos que dentro de esta incide una disciplina científica que estudia todas aquellas formas y todas aquellas dinámicas del gobierno. Y específicamente, cuando hablamos nosotros de manera puntual de la política, como les comentaba, ¿no? Tiene esta esencia de poder regular la vida del individuo dentro de una colectividad en cuanto a una forma de actuar en beneficio común, en beneficio de todos. Ahora, es importante que nosotros también veamos aquellas disciplinas que estudian el fenómeno político. Y al respecto, existe un autor que se llama Francisco Porrúa Pérez, quien establece que existen disciplinas fundamentales que se encargan del estudio del fenómeno político. Y al hablar de esta, lo divide en tres en particular. Primero, encuentra lo que es la filosofía política, después reconoce a la historia política y por último reconoce a la ciencia filosófica histórica de la política, que muchos lo conocen como ciencia crítica o también como ciencia política. Cuando nosotros hablamos de la primera, que es la filosofía política, esta es aquella que se encarga del estudio del conocimiento de la esencia de todos aquellos hechos políticos. Al momento de hablar de los hechos políticos, se encarga de investigar las causas que lo originan, pero también en el mismo sentido, los fines que ésta persigue, para luego entonces conocer el origen, la parte medular y el fin del por qué se crean estos hechos o fenómenos políticos. Por eso se habla de una filosofía política. Cuando reconocemos también la filosofía política, estamos hablando de un saber teórico. ¿Por qué? Porque empieza a recabar toda esta información de un antes, un durante y un después para reconocer la esencia del individuo hacia el que va a ir dirigida la política. También al hablar, repito, de esta filosofía política, parte de datos positivos, de datos exactos, de datos emanados de la experiencia, de todos aquellos resultados que van de manera inmediata vinculados con la realidad. Y por ello, la filosofía política también a su vez se subdivide en ramas. Estas son específicamente, primero encontramos la epistemología política o también conocida como la teoría del conocimiento político. También encontramos la ontología política, que también es conocida como la teoría del ser político. Encontramos también la ética política, la axiología política, y al hablar de la axiología política, vemos que es aquella que va de manera específica redireccionada al estudio de todos aquellos valores que debe poseer nosotros como colectividad o como sociedad para que exista una validación o una justificación. Si nosotros, por ejemplo, exigimos que exista transparencia, exigimos que no existan prácticas de corrupción, exigimos que existan un beneficio común, pero nosotros, aquí nos dice, los valores que emanan de la sociedad. Yo no quiero que exista corrupción, pero me paso un alto y para que no me infraccionen, yo le doy una mordida al de tránsito, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo exigir que no exista corrupción
cuando desde lo que a mí me corresponde la estoy fomentando, ¿no? Entonces, por ello nos dice que debe de existir esta conducta autocrítica. Si realmente la axiología política que emana del individuo, que yo tengo que conocer y tengo el valor y también el poder, ¿no? Porque también nosotros tenemos esa facultad de poder exigir a ti como servidor público que me rindas cuentas, ejemplo, ¿no? De en qué se gasta tal recurso o de qué pasa, por ejemplo, ¿no? Con el Tren Maya, o que hacia dónde se direccionan tantos millones de pesos, o por qué existen estas circunstancias, ¿no? También a mí me está, desde mi cabida como individuo, se me está otorgando esta facultad, por eso existe la Secretaría, en este caso de Transparencia, que en un momento dado, pues también se tiene que otorgar esta rendición de cuentas. Pero repito, estos valores que deben emanar de la sociedad, qué tanto estoy haciendo y qué tanto estoy dejando de hacer para que luego entonces en el mismo sentido yo pueda exigir. También cuando nosotros estamos hablando, repito, de estas ciencias que se vinculan o que tienen una relación directa con la política, vemos que existe también el segundo apartado, que es lo que se conoce como la historia política. Cuando nosotros hablamos de la historia política, esta también se subdivide en dos ramas específicas, que es la historia de los hechos políticos y la historia de las ideas políticas. ¿Por qué de los hechos y por qué de las ideas? Porque una es aquella que empieza a detonar todos aquellos fenómenos que en un momento dado detonaron la existencia de lo que hoy en día nos rige. Ejemplo, hechos e ideas. Nosotros, si ustedes muy bien lo saben, para llegar a la Constitución que actualmente nos rige, que es la de 1917, existieron un sinfín de acontecimientos, ¿no? Desde la creación de las constituciones, como la de 1824, la de 1857, hasta llegar a la de 1917. Pero para poder llegar a la de 1917, existió la Revolución Mexicana y que existieron este tipo de cambios de ideas en el sentido de luchar para que existiera un reconocimiento constitucional al hablar de educación, ¿no? Es decir, que se elevara a rango constitucional el derecho humano a la educación. Se reconocía el derecho a la educación, mas no estaba contemplado en ningún instrumento jurídico normativo. Entonces, vemos pues que uno de los lineamientos era precisamente el reconocer el derecho humano a la educación. Después, ¿qué otra cuestión? Pues la tenencia de la tierra, ¿no? Se luchó para que existiera el acceso a la propiedad privada. El artículo 27 constitucional, también reconocido o emanado de estas revoluciones, de estas luchas sociales para que existiera esta igualdad de trato, ¿no? Porque si bien es cierto, la Constitución decía que la igualdad ante la ley, pero en la praxis hasta hoy en día, ¿no? Realmente, y esto queda una pregunta al aire, ¿realmente existe una igualdad ante la ley, ¿no? Realmente todos nos encontramos en el mismo posicionamiento, llámese hombres, mujeres, personas con alguna discapacidad, etcétera, no entrar en detalles. Realmente todos, si bien es cierto, nuestros derechos, claro, los derechos humanos son para todos, son universales, inalienables, intransferibles, irrevocables, imprescriptibles, sí lo sabemos, pero realmente, ejemplo, ¿no? ¿Realmente existen estas prácticas protectoras de derechos para todos? Si sí existen, ¿por qué se crean otros instrumentos jurídicos específicamente para un sector? Ejemplo, ¿no? ¿Por qué existen grupos en condición de minoría? ¿O por qué existen, en este caso, ¿no? Nosotros como mujeres que en este sentido existen Ley General de Protección a los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, o la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, o por qué existe a nivel internacional, ¿no? La protección de los derechos del niño, o porque, etcétera, porque realmente en la práctica existen estas violaciones, porque realmente no existen condiciones justas, o porque realmente el Estado, a pesar de que en la letra se encuentren específicamente señaladas, están siendo omisos, ¿verdad? Por X o Y circunstancias políticas, económicas, sociales, etcétera, ¿no? Porque pueden incidir determinadas cuestiones. Pero ¿por qué estoy tocando todo esto? Porque acá nos indica, ¿no? La conjunción de los hechos y las ideas se tiene que conocer desde épocas anteriores para que luego entonces hoy en día podamos retomar o podamos comprender el por qué se está regulando en ese sentido, ¿no? ¿Por qué nosotros debemos hablar de la Revolución Mexicana? Pero para hablar hoy en día cómo se crean las normas o para que nosotros conozcamos por qué existe esta Constitución, por qué existen estas leyes supletorias, pues tuvimos que conocer por qué se generaron
estos procesos revolucionarios? ¿Qué fue lo que detonó la lucha de la clase oprimida, ¿no? Que eran los que estaban en condiciones de esclavitud, los que no podían tener acceso a la tenencia de la tierra, los que estaban en condiciones deplorables. ¿Por qué existió esta lucha para que realmente existiera la protección y la garantía de los derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna, ¿verdad? Entonces, ahí es un claro ejemplo para que nosotros conozcamos por qué incide en materia política la importancia de conocer los hechos políticos, pero también las ideas políticas. Otro de los elementos importantes que también de manera específica reconoce dentro de las ramas o de las ciencias que estudian el fenómeno político es la ciencia filosófico-histórica de la política. Esta vemos que es aquella que procura que participen en la teoría del Estado, ya sea reconociendo las formas de gobierno, ya sea también reconociendo la cuestión constitucional como la teoría constitucional, reconociendo también las formas de dominio. Por eso nos habla, repito, las ciencias filosóficos históricas, porque explica las causas de los fenómenos políticos, realizando una crítica de todos aquellos datos que van a ser proporcionados tanto por la historia política, la filosofía política, la teoría de los estados, la forma de integración de un territorio en particular, la forma de poder aplicar la política y la forma en que la propia colectividad responde ante la participación o ante la incidencia de estas figuras representativas de Estado. Otro de los elementos, perdón, hago un paréntesis. Hasta ahí, compañeras, compañeros. ¿Está quedando claro? ¿Alguna duda, algún comentario, alguna participación? Me lo pueden externar, por favor, para que luego entonces continuemos con el otro tema. Los escucho. No, Doc, de mi parte, Yo es todo le lo de parte agradezco de la teoría política. por la clase, maestra. Gracias, Natalia. ¿Sí? Adelante, Gracias, compañero. profesora. Todo bien. Por mi parte Gracias. tampoco, maestra, todo bien al momento. Gracias, compañero Jaime. Sí, compañero Domingo, se cortó su participación. ¿Lo escuchamos? Sí, maestra, queda todo claro. Nada más, bueno, comentar, a lo mejor redundar más en el tema de la importancia. Me ha quedado claro la importancia de la división de poderes, de que la democracia, a pesar de que recae en una persona, como usted mencionó, un presidente de la República, una responsabilidad muy grande de representar a todos en un país, pero me queda también claro de la importancia de que ese poder no sea absoluto y que se divida en tres, en el caso de nuestro país, para evitar así un totalitarismo, una especie de dictadura. Eso es la parte que a mí más me llamó la atención y por eso quería comentarlo. Gracias, compañero. En efecto, ¿no? Qué tan importante en nosotros, tal y como lo mandata nuestra Constitución, ya que de manera específica, ¿no? Palabras más, palabras menos. Nuestro artículo primero constitucional que nos dice que la presente Constitución y las leyes que de esta emanen protegerán de manera igualitaria a todas las personas que se encuentren dentro del territorio mexicano, sin que exista ningún tipo de distingo por discriminación causada por raza, credo, ideología, etcétera, shalala. Pero aquí que estamos hablando de la protección que tenemos hacia todos. Pero al hablar también que las leyes protegen a todos, ojo, también de manera específica me está confiriendo un poder en toma de decisión. Y tan es así que por ello, cuando tú quieras acceder a un cargo político, vemos que uno de los requisitos, por ejemplo, para que seas presidente de la República es ser mexicano por nacimiento. Entonces, si yo soy extranjero, me empiezo a cuestionar que no se supone que el artículo primero me dice que la Constitución me protege y que también todas las leyes que de ella emanen. Y si yo ya tengo N cantidad de años viviendo en territorio mexicano y quiero contender para ocupar un cargo político, ¿por qué se me está vulnerando? ¿No? Ahí, si yo fuera extranjera, es mi primer interrogante, porque yo estoy de manera legal en territorio mexicano. No estoy generando, no he tenido ninguna conducta que constituya un delito, nunca he estado en prisión, etcétera. Entonces, cumplo con los demás requisitos, pero el primero no lo cumplo. ¿Por qué? Porque, repito, soy extranjera. Entonces, me dices que me proteges, me dices que no debe existir ningún tipo de distingo o de discriminación, y entonces, ¿por qué aquí, para poder ocupar o ejercer un cargo público, primer limitante? ¿No? Entonces, así
te puedo señalar un sinfín de circunstancias que probablemente puedan ser objeto de interrogante, pero que también son importantes que nosotros cuestionemos, que nosotros también veamos, porque estos temas pueden también ser en un momento dado objeto de un protocolo de investigación. No lo sé, quizás yo se los vaya a dar en metodología de la investigación jurídica, un protocolo de tesis, y todos estos temas puedan ser importantes porque también es incidir o dejar algo que pueda generar un efecto positivo, ¿no? ¿Por qué existe esta condición o por qué existe esta limitante como forma de discriminación por la condición de extranjero en un territorio mexicano para ocupar un cargo público? Importante, porque soy persona, tengo mis derechos humanos, aquí la ley me dice que me protege, que no va a existir discriminación y por qué me estás limitando, ¿no? Bueno, entonces, aquí también es importante, como bien dice el compañero Domingo, que existan este reconocimiento de división de poderes. ¿Por qué la división de poderes también es importante? Y ahora ya vamos a ir con el otro tema, que es específicamente los partidos políticos. ¿Por qué? Porque al hablar de partidos políticos emana también de una división de poderes. ¿Y por qué de una división de poderes? Porque el poder legislativo, ejemplo, ¿no? Tocando el poder legislativo, pues ya sabemos que se integra por dos cámaras, por eso es bicameral, ¿no? Por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y que también, por tanto, existe este reconocimiento a nivel nacional y emanado de la autonomía que le confiere a cada entidad federativa, también le reconoce esta autenticidad a nivel Estado y por tanto existe el Congreso del Estado en cada una de las entidades federativas. ¿Aquí hay alguna persona que no sea del Estado de Chiapas? ¿Todos son de Chiapas? Maestra, yo soy de Villahermosa, Tabasco. Tabasco, excelente. Mire, entonces, ¿por qué lo comento? Porque aquí, independientemente de la entidad federativa en la que nosotros estemos, vemos que tenemos una constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pero también tenemos una constitución política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, de Chiapas, de tal, de tal. Y en esa carta específica nos reconoce la autonomía. La autonomía ya sabemos, ¿no? No es para ir en contra de, sino para reconocernos cierto grado de independencia. ¿Y por qué regreso al poder, regreso a la política y regreso a esta división de poderes? Porque aquí, y los partidos políticos, porque cómo acceden a una diputación, a una senaduría. La mayoría es obviamente a partir del voto consensuado, pero cuando existe esta distribución de curules por partido político, aquí cómo sopeso, cómo se divide, conforme también haya estado determinada una participación dentro de tu entidad federativa, pero también en el Congreso de la Unión, cómo haya estado esta repartición al elegir al presidente de la República, ¿no? Porque hay más en esta administración curules de Morena. No voy a entrar en detalles porque hablar de política y religión es materia de controversia. Aquí, si bien es cierto, vamos a hablar de política, de partidos políticos, sí, pero de manera genérica, no, porque a veces nos apasionamos con tal o cual partido político. Aquí no va a ser el caso, pero bueno, vemos, por ejemplo, que en otras administraciones había mayor curules del PRI, ¿no? PRI verde. Ahorita hay mayor curules de Morena. ¿Por qué? Porque, repito, también la distribución por razón de partidos políticos en esta división de poderes incide en el poder legislativo. ¿Por qué? Porque en ese mismo sentido va a ser cómo se administre esta forma de distribución de competencia. Y estamos hablando del legislativo, ojo, que son aquellos que van a crear la norma. Ni siquiera estamos hablando del ejecutivo, que es otro poder completamente distinto, que es aquel que se va a encargar de sobrellevar el bien común, de determinar lo que le sea más favorable a la nación, a los individuos, de celebrar tratados internacionales, etcétera, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando, pues, que en esa forma de división de poderes también incide la representatividad de nosotros en ejercicio de poder, porque también consciente o inconscientemente está trastocando otra forma de entendimiento de poder, en este caso, la división del poder legislativo. En ese mismo sentido, bueno, vemos también que cuando nosotros continuamos hablando
de este origen y desarrollo de las ciencias políticas, de todo este poder político, de los partidos políticos. Bueno, vamos a hablar específicamente en México. Y vemos, como hace rato les decía, ¿no? Antes de que nuestro territorio se independizara, vemos que no existían grupos organizados políticamente en el pueblo y que únicamente la función era propiamente la de obediencia, ¿no? Más que nada no teníamos obligaciones, no teníamos derechos, nada más hacíamos lo que en un momento dado un posicionamiento superior nos indicaba. Hombres y mujeres éramos discriminados y por tanto la autoridad máxima era una figura representativa después de la conquista, un monarca español, ¿no? Que ya no voy a entrar en detalles, pero que después de todos estos procesos revolucionarios, estos movimientos sociales, pues ya empezamos a determinar una forma de poder acceder al poder. Vemos que en este mismo sentido, todas estas formas de evolución por la cual nosotros pasamos, empieza a generar el estado de necesidad de poder crear, como ya dijimos, la cuestión de organización política. Los primeros partidos en México surgieron específicamente en 1871. Entre ellos vemos que estaba el Partido Radical de Tabasco, ¿no? Dicho sea de paso, que se le conocía como el Juarista, y también el Partido Republicano Progresista, que era aquel que estaba organizado para sostener la candidatura del presidente Lerdo de Tejada. Vemos que también en ese mismo sentido después viene otra forma de reelección de Gustavo Díaz Ordaz y se forma el partido que se le conocía como la Unión Liberal. Esta Unión Liberal estaba formada tanto por políticos, estaba formada también por latifundistas, por negociantes y por banqueros, que en ese caso ostentaban una nominación que era los científicos, y esto porque tenían un aspecto positivista. Después, en 1896, aparece otro partido político que se le conoce como el Círculo Nacional Porfirista, y hacia principios del siglo XX surgen varios partidos políticos en donde empieza a generar un cambio dentro de la ciencia política y dentro de las estructuras sociales, y que en ese sentido, bueno, vemos que existen en nuestro país y finalmente crean el partido o estallan con el proceso revolucionario. Otro dato específico es que el 30 de agosto de 1900, Camilo Arriaga convoca la formación del Partido Liberal y que en ese sentido únicamente fue o llamó a los que formaban parte de determinados clubs, ¿no? De determinados uniones o asociaciones para perseguir un mismo fin. Y después se organiza el Congreso en 1901 en San Luis Potosí para poder unificar y para poder detener los avances del clero y poder generar las leyes de reforma. Después se postulan como principios la observancia de las leyes, la educación liberal, la honradez de los funcionarios, la abolición de las tendencias personalistas del gobierno y, entre otras cuestiones, pues lo que se proponía era organizar a los obreros para poder instruirlos y para poder hacerles del conocimiento que tenían derechos y que por tanto deberían de luchar por la autonomía municipal, por la libertad de elección y por tener otra serie de derechos que en un momento dado pues se les estaban negando o no se les estaba reconociendo. Tras el lanzamiento, que en ese mismo sentido se estaba gestando, aparece una nueva agrupación que se le llama Partido Liberal Constitucionalista. Dentro de sus seguidores, vemos que ya no estaba formas específicas de continuar con el clero, sino que aquí lo que pretendían era la represión gubernamental. Y en 1903, mediante un manifiesto en donde se convoca al pueblo para la lucha electoral contra la sexta reelección que pretendía Gustavo Díaz Ordaz y en busca de poder evitar una guerra civil, pues se pretendía generar esta conciencia o este cambio de raciocinio para que se identificara los abusos que estaba teniendo el Estado a partir de estas figuras representativas y que se generara una mejora social. En 1905 se instala en San Luis, Missouri, Estados Unidos, una junta que se le conoce como Partido Liberal Mexicano, en donde tenía como objetivo central combatir la dictadura por medio de los grupos que en ese entonces iban a formar y que tenían como objetivo mantener una relación secreta con la junta organizadora de un partido para que estuviera o resultara como presidente Ricardo Flores Magón. Y el 10 de julio de 1906 se lanza este manifiesto y se lanza también el Partido Liberal Mexicano, y dentro de ellos el más importante documento que tiene es la forma precursora de la revolución. Sin embargo, dentro de esta forma de represión que tuvo esta etapa, los integrantes por parte del gobierno llevan a cabo una forma de cambio pacífico. Para poder lograr un cambio social, pues se tenía que buscar un cambio en la forma de poder llegar a la gente y poder buscar el poder. Y mediante estos ideales
se trata de llegar al poder, pero sin llegar a la coacción o a la fuerza, ¿verdad? Más tarde se unieron propiamente a la lucha con Madero y tomaron bajo el tema Tierra y Libertad. Y en 1909 se constituye el Partido Democrático. Los integrantes eran de filiación porfirista y eran los adversarios de los científicos. Rechazaban la violencia revolucionaria, convocaron a la ciudadanía para ejercer los derechos políticos, postulaban la idea de la libertad de los municipios, consideraban también la educación como la primera necesidad del pueblo, pedían también el cumplimiento de las leyes de reforma y también empezaron a generar algunas ideas en materia de derecho agrario y también en materia de derecho laboral. Posteriormente, el partido reeleccionista promueve, específicamente fue promovido por Rosendo Pineda, por Pedro Rincón Gallardo, por Diego Rendón y por Emilio Rabasa, y formalizan en 1909 las candidaturas de Porfirio Díaz y de también Ramón Corral como la presidencia y vicepresidencia, para que en ese mismo sentido fueran ellos los que continuaran dando cabida o los que llegaran a materializar estos ideales que se venían gestando. Vemos pues que hasta 1909 Francisco I. Madero organiza el partido antirreeleccionista, que sostenía la idea que presenta en su libro de la sucesión presidencialista de 1910, que en ese mismo sentido no pudieran fungir o no pudieran reelegirse para evitar que existieran o que continuaran beneficiándose del poder y que también continuaran limitando el acceso al poder de otras personas para que existiera un beneficio hacia todos. Hasta aquí, compañeras y compañeros. ¿Alguna duda, algún comentario, alguna aportación? Porque me está indicando nuestra plataforma que ya vamos a culminar nuestra primera sesión virtual, que se nos fue rapidísimo. Entonces sí me gustaría escucharlos, por favor, para que en ese mismo sentido también podamos ir cerrando nuestra sesión virtual. Doctora, por parte de la clase, o sea, de mi parte no tengo ninguna duda. Solo lo que Perfecto. sí es en la plataforma. Lo que Sí. pasa que mandó mensajito que para el sábado 25 teníamos que subir una actividad. Sí. A mí en la plataforma no me arroja, o sea, su materia. No me arroja para subir actividad o qué es lo que vamos a realizar para el sábado Pero 25. sí le aparece mi materia. No, Mi materia sí en le la aparece. plataforma no me aparece, solo me aparece de la licenciada Elenita nada más. Entonces le pido un favor. ¿Me puede mandar sus datos a través del grupo para que yo lo comente en servicios escolares? Porque en asignación de materias ahí su servidora desconoce. A mí únicamente las personas que me aparecen, pues quiero pensar que a los que están en plataforma en mi materia, sí les aparece mi actividad, mis cápsulas y todo lo demás. ¿Sí? ¿Les aparece? En lo personal, sí, maestra. Sí, maestra, Perfecto. también a mí me aparece todo. Perfecto. Entonces, Natalia, por favor, y si alguien más está en la misma sintonía de Natalia, si tienen ese detalle, me mandan por favor su nombre completo para que yo pueda reportarlo en servicios escolares y ellos indiquen por qué no aparecen en plataforma, porque los que sí me aparecen en plataforma, sí les aparece la actividad requerida y ahí también les di la cápsula de bienvenida, la cápsula 1, la cápsula 2, el plan de trabajo, los temas por unidades, o sea, todas las especificidades sí les aparece. Entonces, sí te molesto, Natalia, si me lo puedes hacer llegar al grupo para que yo lo pueda a la Sí, brevedad doctora. comentar. ¿Alguien más, Sí, compañera? doctora, muchas gracias. A usted, ¿no? Bueno, pues entonces no me resta más que agradecerles que se hayan conectado a la primera sesión del día de hoy. Recordar que esta sesión ha sido grabada y que en el momento que a su servidora me envíen la liga, con mucho gusto se las voy a compartir a través de nuestra plataforma para que ustedes, si así lo desean, puedan volver a validar el contenido. En el mismo sentido, la primera actividad y la segunda actividad tiene como fecha límite el sábado 25, pero yo les sugiero que no lo dejemos hasta el final porque luego la plataforma se satura y después ya no les permite capturar su liga. Y ante cualquier duda, comentario, como siempre, estoy para servirles. Que tengan excelente día y bendiciones a todas y todos. Hasta luego.